Informativo Mira TV está en ti. Bienvenidos amigos a la entrevista meridiana. Hoy tenemos la grata presencia de la doctora Alejandra Peña. Ella es médico internista e infectólogo y con ella vamos a tratar un tema de gran interés. Se trata del VIH, el virus de inmunodeficiencia humana, el cual mata o daña las células del sistema inmunológico del organismo, siendo el SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el estado más avanzado de esta infección. Doctora, un tema de gran impacto en la sociedad. Muchísimas gracias por estar con nosotros para tratarlo. Gracias a ti nuevamente por la invitación, Daisy. Y bueno, hay muchas implicaciones, quizás muchos mitos y realidades con respecto al VIH. Primero vamos a conceptualizar, doctora, desde la perspectiva científica, ¿en qué punto estamos con esto? Bueno, fíjate, el concepto de VIH más o menos tú lo diste en la introducción. Esta es una enfermedad de transmisión principalmente sexual, a pesar de que obviamente hay otras vías de transmisión por virus de inmunodeficiencia humana. Esto básicamente afecta al sistema inmunológico, específicamente a las células CD4, y esto ya va a la larga, sobre todo evidentemente si no hay un buen control, a adquirir y progresivamente ir en decremento del sistema inmunológico del paciente. Precisamente hay muchos mitos y quizás otras realidades con respecto al contagio de esta enfermedad. Usted acaba de señalar que a través de la vía sexual, pero hay otras vías. Por ejemplo, tenemos un amigo que me comentaba que tenía pánico en los hospitales, porque quizás en las transfusiones de sangre, en las inyecciones, ¿eso actualmente puede pasar? Fíjate, evidentemente, como te dije, principalmente la vía principal de transmisión es por transmisión sexual. Sí es verdad que hay otras vías, por ejemplo la materno-fetal, que es muy importante, pero que también es muy previsible. Y anteriormente también, sobre todo en décadas atrás, cuando estábamos comenzando incluso no tanto con el VIH, sino con las transfusiones, no se hacían las pruebas necesarias para descartar enfermedades que por esta vía también se podían transmitir. Quizás otras enfermedades aparte del Totalmente, VIH. hepatitis B y hepatitis C, principalmente el Chagas se puede transmitir también a través de transfusiones sanguíneas. Sin embargo, en la actualidad, si bien definitivamente sigue siendo un método de contagio, la posibilidad de un menos de un 0,05%. Realmente es muy remota la posibilidad de contagio a través de transfusiones sanguíneas. Y en el caso de besos, abrazos, tomar en vasitos, tenedores. Para nada, todos esos son mitos. Un paciente con VIH, incluso con SIDA, pueda compartir con su entorno y con su familia, puedan compartir lo que yo siempre le digo a mis pacientes, el baño, puedan compartir la misma bañera, puedan compartir incluso la misma vajilla, platos, vasos, tenedoras. Y obviamente nuestros pacientes con VIH yo creo que es el doble de abrazos, el doble de besos y el doble de contacto físico. Como te digo, la única manera de que se transmite la enfermedad de un paciente a otro son tres vías principales. Uno, que tengas relaciones sexuales sin protección con un paciente que tenga VIH. Dos, que haya un contacto directo sangre con sangre, lo cual son situaciones como que muy remotas para que realmente puedan suceder. Tres, a través de la parte materno-fetal y bueno, ya lo que comentamos anteriormente de las transfusiones sanguíneas, que realmente ahorita el porcentaje es realmente bajo y remoto. Ahora, doctora, por ejemplo, los besos, que si una persona tiene un peladito en la boca, no sé qué, eso de alguna manera puede ser condicionante para una... Bueno, fíjate, realmente que haya una lesión de la mucosa, puede ser por ejemplo la mucosa oral en el caso que me estás presentando, que sean besos muy intensos o muy agresivos, que haya contacto sangre con una mucosa lesionada, evidentemente hay una posibilidad de contacto remota, pero sí la hay por lo mismo que estamos planteando, una mucosa que no esté indemne, ¿ok?, con algún contacto con sangre del paciente que esté infectado. Doctora, sabemos que usted pues tiene una larga experiencia con el trato de este tipo de pacientes. ¿Se sigue en nuestra sociedad estigmatizando al paciente con VIH? Muchísimo, muchísimo. E incluso eso llevó a que el año pasado, a finales de año, en el 30 de diciembre del 2014, se promulgara una ley sobre la protección de los derechos humanos del paciente con VIH y su familia, que fue publicada posteriormente en Gaceta Oficial en enero.
Evidentemente hay mucha ignorancia. La ignorancia lleva a que a estos pacientes se les rechaza, que a estos pacientes se les excluye de todo tipo de actividad, que definitivamente es absurdo y es una gran demostración de ignorancia por parte de la población, a actividades recreativas, actividades físicas, incluso actividades familiares o sociales. Lamentablemente sí, lamentablemente el paciente con VIH no dice que tiene VIH, lamentablemente el paciente con VIH teme decir su diagnóstico por la reacción que pueda generar en el entorno. Incluso hay casos concretos, o sea, no es una cuestión de análisis lejano. Por ejemplo, pacientes que van a gimnasios o que van a incursionar en alguna actividad física, cuando les piden un informe de salud, que generalmente se lo piden a todo el mundo, algo básico, sobre todo en instituciones deportivas, y el paciente o su médico que tiene un informe y ese es su diagnóstico que es VIH, de repente el paciente ya no lo dejan entrar a dicha institución. En el caso de los trabajos, ¿ha tenido alguna experiencia usted que hayan rechazado a una persona porque manifieste que tiene VIH? Fíjate, como todo esto está protegido por la ley, obviamente no los votan inmediatamente después de que saben su diagnóstico, pero sí el entorno se hace muy álgido y lamentablemente los pacientes deben cambiar su sitio laboral. Eso sí todavía está muy, muy vigente. Porque de alguna manera quizás son discriminados durante su jornada laboral, Total rechazados por sus compañeros y jefes, por supuesto. Claro que sí, incluso hay, como te digo, hay casos concretos. Esto es una cosa que uno escucha lamentablemente todas las semanas. Bien, pacientes que por X, por Y, por Z se sabe su diagnóstico de VIH, cosa que también es ilegal, siempre lo ha sido y ahorita con esta nueva ley se hace mucho más hincapié en ello y no cae a ningún tipo de privacidad. Generalmente los jefes o las personas que tienen a cargo las empresas o sitios de trabajo tienden a dar esta información de manera abierta en una supuesta buena intención de prevenir, pero realmente sabemos que no es así y la reacción del entorno realmente en la mayoría de las ocasiones es muy álgida. Ahora una persona con VIH debe informar a la hora de entrar en un ámbito laboral que tiene esta enfermedad o puede ocultarlo, puede callarlo. No es ocultar o callar. El paciente tiene derecho a la privacidad de su diagnóstico de VIH. Eso está incluso contemplado en la ley. Incluso los certificados de salud, los exámenes prelaborales, las solicitudes que generalmente piden para entrar a instituciones culturales o deportivas, el paciente no está en la obligación de declarar que el paciente tiene virus de inmunodeficiencia humana. Doctora, en la próxima parte nos gustaría conversar acerca de un tema que es de gran interés y es que la utilización de las redes sociales, de acuerdo a un estudio que estaba leyendo hace poco, ha condicionado la proliferación de las relaciones entre los jóvenes, relaciones casuales, muchas veces pues que pueden generar por supuesto inconvenientes en este sentido de lo que estamos hablando. ¿Qué recomendaciones le podemos dar a los jóvenes? Si usted tiene alguna estadística que nos pueda comentar acerca de esta condición específica o esta posibilidad específica de que los jóvenes luego de estas relaciones casuales no vayan al médico, no estén muy pendientes de su salud sexual y que puedan sufrir pues una desagradable noticia al saber que pueden tener alguna enfermedad de transmisión sexual. En la próxima parte del análisis de nuestra invitada Alejandra Peña en torno a este interesante tema. Informativo Mira TV está en ti. Continúa con nosotros la doctora Alejandra Peña, es médico internista e infectólogo y quedamos, Alejandra, para conversar acerca de esa situación que vive la juventud, que inclusive señalan algunos especialistas que a través de las redes sociales se prolifera. Ahí es una herramienta más para la posibilidad entre los jóvenes del sexo casual, muchas veces sin la protección adecuada. ¿Tienes alguna estadística que nos puedes comentar con respecto a este tema? Sí, bueno, fíjate, en Venezuela en concreto la prevalencia de VIH es alrededor de un 0.7%. Y este 0.7% es bien llamativo. La población general tiene menos de un 1%, o sea, dentro de este 0.7%, menos del 1% de la población general tiene esta probabilidad de contagio o de transmisión.
Sin embargo, esto se quintuplica, más del 5% en pacientes que tienen conductas de riesgo. Evidentemente, allí entraría pues la respuesta a tu pregunta en estas personas que tienen conductas de riesgo, que es no tener una pareja estable y obviamente el no uso de los métodos de barrera o el no uso del preservativo. El uso del preservativo actualmente es fundamental no solo para evitar la transmisión del virus de inmunodeficiencia humana o VIH. Por ejemplo, otros tipos de virus, como por ejemplo virus de hepatitis B o virus en menor porcentaje de hepatitis C, también pueden transmitir por esta vía. Y cabe destacar que, por ejemplo, el virus de inmunodeficiencia humana tenemos actualmente tratamiento antirretroviral efectivo. Sin embargo, para otros tipos de virus, lamentablemente no es así. Pero definitivamente muy pendiente la misma persona que en todo caso tenga VIH, por ejemplo, las encías que sangran, eso también es un condicionante para tener una previsión. Un estornudo, No. ¿Qué pasa con eso? Para nada, recuerda lo que comentamos, el virus de inmunodeficiencia humana no se transmite por contactos de lo que llamamos gotitas de saliva o por vía respiratoria, o por ejemplo, si estoy en una habitación con un paciente VIH y lo pica un sacudo y luego me pica a mí, me transmite VIH, en lo absoluto. Todos estos son mitos de la infección ¿El por VIH siempre da síntomas, Alejandra? En los estadios iniciales, lamentablemente, no da síntomas. Un paciente puede estar los primeros años, incluso si es un paciente previamente sano, sin ningún tipo de sintomatología. Por eso es de suma importancia, si hay un paciente que tiene conductas de riesgo, que se haga la serología al menos una vez al año. O sea, hay que estar muy pendiente con exámenes de previsión, ¿no? Total y absoluto, prevenir ¿Y la es lo más diferencia, importante. la diferencia entre VIH y SIDA? El SIDA ya es el síndrome, como lo dijiste en la introducción, de inmunodeficiencia adquirida, en la cual es el estadio más avanzado de los pacientes con virus de inmunodeficiencia humana. Al virus de inmunodeficiencia humana es inicialmente el diagnóstico, pues valga la redundancia, inicial de la mayoría de los pacientes. Cuando no hay un tratamiento o cuando se diagnostica tardíamente, hay dos factores muy importantes. Uno, los síntomas o las enfermedades oportunistas o infecciones oportunistas que le puedan suceder al paciente. Ahí inmediatamente lo estadiamos como un SIDA. O los niveles de CD4. Cuando los CD4 están por debajo de 200, siendo lo normal en nosotros de 1000 a 1500, también lo estadiamos como un SIDA. O sea, es como las etapas más avanzadas de la infección por virus de inmunodeficiencia humana. A nivel preventivo, Alejandra, ¿nos puedes repetir el examen para los jóvenes, para las personas que estén viendo este programa y estén interesados en prevenir? Claro, tenemos dos tipos de exámenes inicialmente. En la mayoría de los centros privados tenemos los test rápidos de VIH. Y hay otro tipo de test que son el virus de inmunodeficiencia humana por ELISA, actualmente de cuarta generación, que lo podemos conseguir en ciertos centros privados, obviamente mucho más específico, mucho más sensible, y en las instituciones públicas. ¿Las madres pueden contagiar a los niños? ¿Esto es condicionante o no todo el tiempo? Sí. Gracias a Dios en nuestro país hay la línea de trabajo sobre el VIH en la prevención de la transmisión materno-infantil es un programa que se lleva realmente de manera bastante satisfactoria. Sí, el momento de transmisión, sobre todo en el parto, por lo tanto en estos tipos de pacientes, aunque hay algunos estudios que actualmente recomiendan el parto, en nuestro país esto no se ha aplicado, la sugerencia sigue siendo cesárea. Asimismo, las pacientes embarazadas con VIH... Pero no necesariamente el bebé tiene VIH porque la madre lo tenga, sino en el momento del... No, a eso iba. Wow. Es supremamente importante que la paciente tome tratamiento antirretroviral a partir de la semana número 16 a 18 de embarazo. Todo el control durante el embarazo con tratamiento antirretroviral. La cesárea, que todavía en nuestro país es lo que se recomienda. La administración de tratamiento antirretroviral endovenoso al recién nacido hace que la posibilidad de que los niños que provengan de madres con VIH, la posibilidad de contagio sea mínima. Realmente, gracias a Dios, en nuestro país, la transmisión materno-infantil es realmente baja. Todavía existe. El objetivo, incluso el objetivo del milenio, es 0% de transmisión del VIH materno-infantil. En nuestro país todavía no lo conseguimos, pero tenemos altas tasas de poca transmisión. Hablando de nuestro país, pues sabemos que hay una realidad y es el tema de las medicinas, que muchas no se consiguen. Inclusive las enfermedades crónicas tienen un drama precisamente por eso. En el caso del VIH, ¿qué realidad nos puedes tú comentar de acuerdo a la experiencia con tus pacientes?
Bueno, fíjate, el tratamiento antirretroviral en Venezuela, por ser un programa nacional de salud, generalmente ha tenido garantizado la administración del tratamiento antirretroviral. Actualmente contamos con más de 30 drogas, tanto de forma individual como de forma combinada. Ahora bien, si bien es uno de los programas que más se mantiene, lamentablemente sí hay periodos o épocas en que no hay tratamiento antirretroviral. ¿Y cuál es el drama del tratamiento antirretroviral? Que nada más se consiga por instituciones públicas. No podemos ir a cualquier farmacia a pedir el tratamiento antirretroviral porque no lo conseguimos en el hospital. O sea, definitivamente las personas con VIH deben estar en un tratamiento en una institución pública. Sí. En el caso de Miranda, ¿cuáles son las instituciones donde pueden acudir? Tenemos dos instituciones, el Hospital Victorino Santalla Ruiz, en el Servicio de Infectología Piso 1, y en el hospital en Petare. Al hospital, ya te lo comento, es el... ¿Pérez de León será? Pérez de León, gracias. Muy bien, y en cuanto a los pacientes de VIH y SIDA, ¿son atendidos en cualquier clínica o hay restricciones por el tema que tú nos comentas de los medicamentos? Fíjate, para entrar al programa nacional, porque todos estos pacientes tienen que entrar al programa nacional de VIH, inicialmente deben hacerlo por una institución pública. ¿Para qué? Para que el Estado le pueda garantizar a esta paciente el tratamiento antirretroviral, porque obviamente el tratamiento antirretroviral es un tratamiento de alto costo que el Estado debe proporcionarlo. Bien, ahora bien, si el paciente tiene cualquier tipo de complicación, ya sea relacionada o no con el VIH, tiene todo el derecho de acudir a una institución privada. Incluso es muy importante, ahora que tocas ese punto de las instituciones privadas, al cambio y la nueva implementación de los derechos en la última ley promulgada. Lamentablemente, muchos seguros privados y medicina prepagada excluyen a los pacientes con VIH a los seguros. Es decir, no le dan seguro porque tienen una enfermedad condición preexistente, o las cuotas son muy altas en comparación de los clientes, porque realmente en la medicina privada, pues lamentablemente no, se maneja ese término. Si tienen VIH, las cuotas son más elevadas que los pacientes que no tienen VIH, si es que los aseguraban. Eso cambió. A partir del diciembre de 2014, es una obligación a no negar a este tipo de servicios a los pacientes con VIH-Sida, incluso las aseguradoras privadas que excluyen a estos pacientes, pues evidentemente tienen una responsabilidad legal. La tasa de mortalidad, Alejandra, para finalizar, ya este es el último tema. Generalmente la tasa de mortalidad varía mucho de país en país, generalmente es menos de un 10% en los países bien controlados. Bien, Alejandra, muchísimas gracias. Ya nos gustaría pues la última recomendación para nuestros televidentes en cuanto a este tema, sobre todo en la parte familiar y de relaciones sociales y culturales entre nuestras comunidades para el manejo de esta enfermedad. Dos grandes recomendaciones. Uno, prevenir. Definitivamente la prevención es fundamental, el uso de métodos de barrera, el uso de preservativos y tener una vida sexual responsable es básico y fundamental. Y dos, una vez que ya se ha adquirido la enfermedad, la comunidad tiene que saber que esta es una infección o una enfermedad como cualquier otra y que lo peor que se le puede hacer a estos pacientes es excluirlos. Eso es tener una mentalidad de verdad de muchas décadas atrás. Actualmente el VIH no hace en lo absoluto nada como lo hará décadas atrás. Los pacientes pueden vivir de una forma exitosa a lo largo de su vida si controlan bien la enfermedad y tienen un buen apoyo social y familiar. Alejandra, muchísimas gracias por tu interesante intervención en este espacio, siempre muy nutritiva. A ti, gracias. Gracias, Alejandra Peña, y a ustedes, nuestros queridos televidentes, gracias por permitirnos entrar a sus hogares a través de la pantalla de Mira TV. Lourdes Navas en la producción, y quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy Oropesa. Les dejamos deseándoles una hermosísima tarde y como siempre esperándoles mañana para otra entrevista meridiana. Felicidades.